Bien, buenas tardes. Seguimos con nuestro ciclo de Medina, Ventana Abierta al Mar, un ciclo que nos han abierto editoriales de Cantabria y Asturias con sus autores. En este momento me acompaña Carolina Sarmiento. Ella, además de escritora, es periodista, coordinadora de talleres literarios y supongo que podríamos seguir con el currículum. Y acaba de publicar Bresno, una novela de la que yo no me atrevo a definir en pocas palabras, así que voy a pedir que empieces tú por hacerlo y así te pongo a ti la pelota en tu tejado. Bueno, se oye bien, muy fuerte, ¿no? ¿No? Vale. Que esa es la pregunta más difícil que te pueden hacer, ¿no? De hecho, ahora estaba en la caseta y se acercó una mujer y dijo, ¿de qué es la novela? Y yo dije, ¿terror? Y ya se escapó. Entonces, pero le dije, bueno, casi que la cogí. Igual que dices de terror, también podría decir que es una novela musical, es una novela de leyendas, es una novela sobre las fronteras entre la ficción y la realidad, es una novela sobre la familia, es una novela... Me gusta el concepto novela de leyendas, porque Sí. la sensación que yo tuve al leerlo fue la de estar en el origen de una especie de cuento de Caperucita, de cuento de Hansel y Gretel, antes de que fuera un cuento. Pues sí, porque esa es una de las bases de Bresno, ¿no? Se cuenta una leyenda negra sobre Bresno, que es un pueblo de montaña, el que podéis ver en la portada, y lo que se cuenta sobre los habitantes de Bresno, la protagonista, no sabe si se lo quiere creer, no sabe hasta qué punto creérselo, no sabe hasta qué punto ella es partícipe, y sus padres también, de esa leyenda negra. Con lo cual puede haber mucho de las leyendas que nos contamos sin darnos cuenta de que son un testimonio de la tradición oral. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, el colegio al que iba tenía en la parte de atrás una valla y los niños íbamos allí temiendo que allí estaba la mano negra. La mano negra obviamente no existía, pero teníamos esa sensación de que podía existir, con lo cual forma parte de nosotros el querer creernos las leyendas negras, los cuentos, el terror, y no solo es que forme parte de nosotros, es que lo buscamos aunque lo temamos. Es como cuando te subes a una montaña rusa, ¿no? Buscas el miedo, buscas el terror. No sé por qué, no soy psicóloga, pero creo que en nosotros está buscar el miedo, ponernos un poco en el límite del abismo, ¿no? Asomarnos y decir, aquí estamos, somos mortales, nos pueden pasar cosas malas, no queremos que nos pase, pero ponemos la película de terror y lo disfrutamos. Entonces, ella no es que contonee, porque realmente sufre con la posibilidad de que esta leyenda negra sea cierta o no. Y creo que el lector, mientras avanza en este cuento para adultos, como lo definió un reseñista, que me gustó mucho esa definición, bueno, pues va tanteando hasta qué punto la ficción puede tener un tanto por ciento alto de realidad. Que de hecho, al leerlo uno tiene la sensación de que se está asomando al abismo, de que está avanzando en una oscuridad creciente y quiere que esa oscuridad sea mayor. Por lo menos a mí me pasó, quería más de la leyenda y no sabía si quería que fuese real o no. Sí. Claro, no sabía dónde ibas a llevarme, dónde ibas a desembocar, pero sí buscaba esa sensación de miedo, eso sí, muy sobrio, muy elegante, sin ninguna truculencia, llevándome sin saber que iba a acabar mal. Y creo que así es como nacen los cuentos infantiles, ¿no? Creo que esto es un cuento para adultos, como dices, pero también es una verdad terrible. ¿Una verdad, perdón? Una verdad terrible, que es Sí. la búsqueda de uno mismo Sí. pese a lo que haya al final. Claro. Creo, como todas las novelas, tú lo sabes bien, que puede tener muchas aristas, ¿no? Una es esa, es el que la protagonista está viendo una montaña desde el inicio de su viaje, porque esta novela transcurre en diferentes pueblos y es un periplo vital, vital. Pero desde los pueblos que habita siempre está presente una cumbre oscura, totémica, que les atrae. Y sobre esa cumbre va conociendo que existe, que pesa una leyenda y sobre sus habitantes. Pero al mismo tiempo
es esa búsqueda de sí misma. Cuando pone distancia física con el pueblo en cuestión, no logra poner esa misma distancia en lo emocional. Y ahí es donde empieza su testimonio, ¿no? El rememorar de dónde viene, quiénes eran sus padres, cómo le educaron, dónde le educaron, con qué valores. Y ahí empieza ese viaje interior de autodescubrimiento, que puede que sea el viaje más trepidante al que nos enfrentamos todos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y quiénes son nuestros padres? ¿Y a dónde vamos? En este caso a Brezno, que es un lugar terrible, pero maravilloso. Y ese testimonio es lo que da forma al narrador, a la narradora en este caso de la novela. Es muy fácil narrar en primera persona como si uno hubiese vivido lo que está contando y que el lector llegue a ese pacto en el que se lo va a creer. Pero es muy difícil hacerlo como se atreve a hacer Carolina en este caso, en forma de confesión. La confesión es un formato mucho más desnudo, mucho más sincero, porque al confesar nos decimos a los demás cosas que no nos habíamos dicho a nosotros. Es un narrador que está muy implicado en la historia. Eso tiene que ser difícil. Sí. A mí me ayuda a la hora de escribir la primera persona. Es como que me disfrazo y me lo creo. Y por otra parte, la confesión creo que también es un gancho muy bueno para escribir, el yo confieso. Soy inocente, pero al mismo tiempo empiezas a desarrollar y empiezan a aparecerse sombras de que tal vez tu inocencia no sea del todo cierta. ¿Por qué? Porque todos dudamos de nosotros mismos. Y a través de esa confesión, bueno, pues voy avanzando. Y luego me voy dando cuenta de que siempre escribo motivada por un misterio, ¿no? Es como cuando se les pone la zanahoria... la zanahoria bueno, al burro para que vaya avanzando. Igual no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero cuando le dices a alguien, sé algo pero no te lo puedo contar, ¿no? Y Luego, basta. ahora no te lo puedo contar, te llamo en 1 hora y te lo cuento. Esa hora estás constantemente diciendo, ¿qué me querrá contar? Y estás fabulando las diferentes versiones de lo que te van a contar. Pues a mí me ayuda mucho a la hora de escribir el tener un misterio. Es decir, yo no sé hacia dónde iba ella y eso me hace avanzar para descubrirlo. Quiero descubrirlo también. Y es hacia dónde va y cómo es también ella. Es un viaje hacia atrás y hacia adelante. Es una protagonista que no está completa al principio, que está evolucionando en ese viaje. A mí me ha gustado mucho la evolución geográfica junto a la evolución personal. Tenemos en la edición de Pez de Plata, que la verdad es una preciosa edición, tenemos un mapa en el que vemos esos pueblos y tenemos una serie de descripciones de las casas en las que va habitando esta familia. La casa es cada vez más tosca, como si el acercamiento a Brezno le acercara más a la naturaleza más salvaje o al menos más íntima, más básica. Sí, ellos comienzan en un pueblo minero. Un pueblo minero no fantástico desde el punto de vista literario, sino fantástico porque yo me lo he inventado, ¿no? Imaginado por mí, que le doy el nombre de Trualla. Cada uno tal vez conozca un pueblo minero similar. Es un lugar sombrío, es un lugar con humo, es un lugar con humedad, es un lugar en el que es difícil ver las estrellas de noche. Y ellos habitan la casa del conserje de un colegio. Esa es la primera casa. Luego se trasladan más cerca de esa montaña que les llama, que les obsesiona. Entonces se trasladan a una cabaña. Es ya una cabaña de monte. El entorno es otro. El entorno es el bosque. El entorno son los animales del bosque. La naturaleza ahí está más presente, porque es la aspiración de la madre. Estar muy próxima a la naturaleza más cruda. Y avanzan más. Y el siguiente pueblo pues es ya Brezno, alcanzan Brezno. Y Brezno pues es un pueblo de montaña con habitantes de montaña y mitología. Y hay un último pueblo que es ya una ciudad, que digamos que es donde ella encuentra su independencia emocional. Entonces esa es solo de ella. Y esa ciudad, curiosamente, es una ciudad de mar, desde donde no se ven montañas. Es una ciudad, además, oceánica. El horizonte es el océano, no son las montañas.
es negar todo el recorrido anterior o al menos cambiarlo. No sé si cambiar la obsesión de la madre por la obsesión que ella ha desarrollado. O no sé si quieres reflejar la negación de lo que los padres hacen como nuestra forma de forjarnos a nosotros mismos. Sí, ella es la cruz de sus padres, pero también la cara, ¿no? Ahí hay una reflexión, pues que espero que cada uno que lo leáis os metáis en esa reflexión, ¿no? Cuánto influyen nuestros padres en lo que somos, ¿no? Y cuánto dejan de ser nuestros padres, cuánto dejan atrás de su personalidad cuando nos tienen, cuando se convierten en padres, ¿no? Su vida antes de ser padres, cuánto han dejado atrás. Ella claramente está influenciada por las obsesiones de su madre, por la decisión que tomaron sus padres un buen día. Eran personas que vivían en una ciudad y deciden irse a vivir al pueblo por la obsesión de la madre, que quiere escribir una novela muy próxima a la tierra, ¿no? Y a gente que ella considera que va a ser gente honesta y gente de pueblo. Entonces eso les arrastra a esa familia de tres que son padre, madre e hija, les arrastra la obsesión de la madre y ella crece pues bajo esa sombra y por supuesto que la sufre, claro. La sufre, es una sombra que la construye como persona, bien por las partes que acepta, bien por las partes que rechaza. Y el papel de la madre me parece muy, muy interesante porque no estás haciendo un ataque a la familia, ni mucho menos, pero sí una reflexión sobre los condicionamientos que provoca la familia a la gente. Además, la madre es escritora, con lo cual no te puedes fiar de ella en ningún momento, no suelen ser buenas personas. Y Stannis, la protagonista, está continuamente en una lucha. ¿Acepto lo que dice mi madre o hago cosas por mí misma? Creo que la complejidad del personaje es extrema y sin embargo lo cuentas con una sencillez que en la página 5 uno ya puede decir, pues entiendo a Stannis. ¿Que la entiendes, dices? Y luego te das cuenta de que no, de que es mucho más compleja, pero al principio te sientes cómodo, te solidarizas con Stannis, quieres que su confesión sea de inocencia y que todo acabe bien. Y no acaba bien. Bueno. ¿O sí? No lo sé. Hay que llegar hasta el final para que cada uno valore. Hay que subir a Bresno cada uno por su cuenta, pero ¿el viaje era lo importante o lo importante era lo que había allí al final? Lo es todo. No lo sé. Digamos que en un primer momento, cuando comencé la historia, lo pongo en la dedicatoria, ¿no? a mi chico, ¿no? En el momento en el que dijimos, ¿te imaginas qué? Y puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos, digamos que es el final de la novela. Entonces te podría decir que tal vez sí, lo más importante sea el final, pero al mismo tiempo digo, no, no lo es, no. Yo estoy llena de contradicciones, la novela está llena de contradicciones y creo que es un reflejo natural de lo que somos, ¿no? De que dudamos, de que no sabemos hacia dónde vamos. Simplemente hay una obsesión que nos motiva, que nos arrastra a nosotros o a los que viajan con nosotros inevitablemente y que luego en la edad adulta tú intentas ganar tu lugar en el mundo y aunque lo ganes tienes un rastro detrás, ¿no? Tienes una sombra detrás. En un primer momento la novela se podría haber llamado El rastro que dejas. Fue uno de los títulos que barajaba porque todo lo que hacemos nos influye. Entonces, ¿qué es lo más importante? Para mí lo más importante cuando escribo es reflexionar, llegar a conclusiones o las incertidumbres que tengo ponerles voz, que no se asuste nadie, pero también escribir a mí me invita a filosofar y a intuiciones que tengo que no las puedo desarrollar en el lenguaje oral, pues, por ejemplo, soy una apasionada de la música, ¿no? Lo que hablábamos. Lo hemos comentado antes, sí. Tomando una caña, que es algo que hacen también la gente que escribe. Me maravillan los letristas, los cantautores, que logran conmoverte aunando melodía y letra.
yo no lo consigo, no sé hacer letras de canciones, pero sí que me gustó ponerme en el papel de una cantante de este tipo, una persona con una alta sensibilidad y por lo tanto frágil a la hora de crear. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues para mí es muy importante, por ejemplo, entre muchísimas cosas, por eso me cuesta tanto decir de qué va la novela, para mí es importante la fragilidad del creador, ¿no? No estoy diciendo que suframos, pero que somos sensibles, sí. Entonces, esa sensibilidad hacia la naturaleza, la música, las montañas, las relaciones personales, ¿no? Sea con la familia o sea con los amigos, que logra hacer lo importante que son esos amigos para una persona que no ha tenido amor de padres, ¿no? O sea, de repente la familia es agua. Entonces, no sé decirte qué es lo importante. O sea, Pues, ¿lo importante es el final? Sí, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque soy consciente de que esta novela, que la he escrito, reescrito y reescrito y revisado y perfilado como si fuera un relato corto, que la he trabajado muchísimo, sí que quería, además de ese filosofar mío, pulido, sin dar la chapa a nadie, sí que quería que fueran apareciendo no las pistas, sino las claves para enganchar a quien lee, por supuesto, porque a mí me eso lo interesa mucho consigues. la forma, me apasiona el léxico, el lenguaje, la rugosidad de las palabras, como puede haber una rugosidad en la música, sobre todo cuando ella es letrista, pues cómo escribe, siendo un testimonio en primera persona, tiene que estar su lirismo ahí, sin ser pedante, o sea, tiene que estar ahí. Pero al mismo tiempo me apasiona que la trama atrape, que es un misterio. Y lo hace, lo hace. Entonces, sí que quiero que se llegue a ese final y que digas, ¡buah! No me lo esperaba. No me lo esperaba, pero Eso claro, también me lo habías consigue. ido dando las claves para esto que pasa. Y Me que me llegue gusta, un mensaje y que me digan, hostia, no, qué bestia, no me lo esperaba. me gusta mucho que tengas dudas sobre qué es lo más importante, porque al final consigue que lo sea todo. Y esa sensación de dar la vuelta a la última página y que de repente te metan un puñetazo en la boca, por así decirlo, la consigues muy bien. No te esperas el final, aunque cuando piensas en, habías dicho algunas pistas Claro. sin decirlo del todo. Y Stannis, la protagonista, lo que decías de su relación con la fragilidad del creador, en una entrevista hace tiempo leí que decías que, citando a otra escritora, a Marta Sanz, que parece que los escritores tenemos que ir pidiendo perdón por la vida. Sí, ¿Tú crees que sí. sigues teniendo que...? Porque yo creo que tenemos que ir dándote las gracias por la vida, por lo que escribes. Bueno, Pero gracias a ti. ¿tú crees que seguimos teniendo que pedir perdón? A ver, va con la timidez de cada uno. Yo sí que creo, y lo escuché a Marta Sanz o se lo leí en un ensayo que tiene, que ahora no recuerdo, geografía, el Atlas de la Geografía, bueno, sí, habla de su proceso de evolución como escritora, ¿no? Y sí es cierto, ya no como escritor, sino cualquier disciplina artística, parece que si te confiesas como músico, soy pintor, soy escultor, la gente desconfía de ti. Posiblemente te tomen por petulante, ¿no? O por engreído, o por creído, o por de qué va. Y yo esa sensación, pues sí que he crecido con ella y los relatos cortos los tuve escondidísimos durante una década tranquilamente, ¿no? Los relatos cortos que dan forma a Animales Urticantes. Animales ¿no? Urticantes Carolina tiene estuvo... un libro de relatos cortos, Animales Urticantes, que también está en Pez de Plata, si no me Sí, equivoco. sí, sí, Con lo cual luego pueden pasar por allí y coger el lote completo. sí. Pero sí, yo creo que es un mal de nuestros tiempos, ¿no? Tú dices que eres banquero o que eres, no sé, miles de Que sales en profesiones una tertulia de un programa de y no, 5. no sé, pero es un defecto nuestro. Fíjate, yo trabajo como periodista, pero trabajo como. Yo ahora mismo, ¿qué me siento? Yo me siento escritora. Mi nómina viene de trabajar haciendo noticias. Estupendo, es de lo que puedo, es con lo que puedo comprar en el supermercado. Pero sí, o sea, me estoy enrollando, pero sí que cuesta reconocerse como
como escritor. Pero creo que pensaba que era un defecto mío, pero yo creo que es un defecto de la sociedad, de que no se valora el arte como se tiene, o la sensibilidad la comunicación. como se tiene que valorar, ¿no? Tú eres periodista, escritora, tienes ese problema de esa fragilidad. Has sido coordinadora en talleres de escritura creativa. Sí. Y yo quería preguntarte si los talleres de escritura creativa, los clubs de lectura, formas de, sin querer ser o no escritores, amoldarnos al lenguaje y entender más el mundo a través de él, como decía nuestro pregonero, ¿es importante o lo que tú dices es un mal de nuestra sociedad? Da igual saber hablar, da igual saber entender. Esta es una pregunta en la que ya sabes la respuesta, ¿no? Pero prefiero la tuya, tu respuesta. Sí. Hombre, a mí me parece básico ya no solo conocer el lenguaje, sino disfrutarlo, porque cuando empiezas a hacer combinaciones con las palabras y de repente encuentras, no sé, sonidos nuevos, encuentras maneras de explicar el mundo, es totalmente necesario. Y en los talleres, lo que yo hacía sobre todo, por eso digo coordinadora, nunca me vi como profesora, era estimular a la gente para que escribiera sin miedo. Era precisamente quitar ese cliché de soy mala, a ver, con la de gente que publica dónde voy yo, ¿no? Ese hacernos de menos constantemente, que nos lo hacemos, ¿no? Para mí los talleres era la oportunidad de escribir y de que nos diéramos cuenta de lo divertido que es imaginar, de lo divertido que es lo creativo, de cómo intentando escribir nos convertimos en mejores lectores, porque aprecias lo que escriben los otros. Cuando te das cuenta de que es difícil de escribir con originalidad esta feria, por ejemplo, o este público, si luego lo lees en palabras de otros y está bien escrito, dices, fíjate, qué bien. Entonces yo creo que nos hace mejores lectores escribir. Ese uso del lenguaje, de los talleres creativos, yo creo que es aplicable a la vida diaria. Quiero decir, todos nosotros leemos un periódico, vemos un titular y mucha gente no lo entiende porque no está acostumbrado a leer, a escribir, a manejar el lenguaje. Me da igual el titular del periódico, lo que diga un político en campaña o una novela que llegue a nuestras manos. Ya, yo ahí sí que tengo un problema porque como trabajo con la información, a mí me obligan a escribir de una manera muy objetiva, muy aséptica y muy aburrida. Entonces a mí me aburre mayormente. Tu trabajo te aburre un poquillo. La escritura periodística que yo tengo que hacer. Claro, luego hay columnistas por ahí que son maravillosos, pero la escritura además de una noticia de televisión es que no supera las 4 líneas y no puedes hacer nada con el lenguaje. Por eso para mí escribir ficción o poesía es una oportunidad maravillosa para moldear las palabras y todos esos significados truncarlos y retorcerlos y generar cosas incluso locas o gamberras o fantásticas. Todo lo que no puedo hacer en mi trabajo, extensión, por ejemplo, las metáforas, la subjetividad, la reflexión, todo eso me lo permite escribir. Y consigues hacerlo de una forma sobria, que se entiende muy bien. No hace falta un diccionario para leer Bresno, ni mucho menos. Y sin embargo, cuando uno llega al final se da cuenta que ha atravesado una densidad. Pero por esto que dices del lenguaje, del manejo, de la diversión que para ti implica el hacerlo, ¿te diviertes imaginando al lector pasándolo pues tan mal como lo he pasado yo estos días, sometido a la presión de a ver qué le ocurre a Stanis? No. O sea, yo realmente antes dije, y mentí, dije, pues que el lector no sé si lo dije, que el lector se vaya atrapando por la trama. No, nunca pienso en el lector. Yo me meto en la historia al 200% y me dejo llevar por mi obsesión con esa historia, ¿no? De hecho, intento no mirar la pantalla para no ser consciente de que estoy escribiendo, sino que estoy transcribiendo lo que me estoy imaginando, lo que estoy viendo o esa voz que me está hablando. No pienso en ningún lector. Pienso en cuando lo releo, cuando salgo de la fascinación de la creación, pienso si está bien llevado, ¿no? Eso que dicen de las tripas, ¿no? O sea, si realmente las tripas me dicen que
que voy bien, o si me he excedido en ciertas metáforas, o si me falta algo de información. Pues Sí. está bien llevado y se nota que te preocupa más la historia que luego te compren el producto, porque ese producto final es una verdadera maravilla. Gracias. Lo es, y de verdad que si cogen ustedes un ejemplar de Bresno y se lo llevan firmado en la caseta de firmas o la DP de plata, van a pasar un mal rato, pero lo van a agradecer. Y bueno, antes de despedirnos, como esto era una forma de abrir Medina al mar, a ese mar de Asturias, a ese mar de Cantabria que nos habéis traído, vamos a escuchar un mensaje que me acaba de llegar. Sí, yo tampoco me lo esperaba, son cosas que pasan, la organización es así. A lo mejor te la lío, Manu, con el WhatsApp y el micro, pero vamos a intentar que se escuche un mensaje que nos llega desde el mar. Así que yo le doy y tú me pones el micro, por favor. Desde la Biblioteca de Villaviciosa, en Asturias, os envío un saludo a todos los asistentes y organizadores de la Feria del Libro de Medina del Campo y que sea un gran éxito. Además, voy a recomendar el último libro de Carolina Sarmiento titulado Bresno y que disfrutéis tanto como yo he disfrutado. Un abrazo a todos. Pero si es Manolo. Me apetece llorar, no me esperaba. ¿Y esto? ¡Qué sorpresa! Bueno, qué Este sorpresa. señor, esta voz era la de Manolo, bibliotecario de Villaviciosa. Sí, me apetece llorar. Y un señor que nos ha acercado un poquito más a Carolina en la conversación que tuvo conmigo. Me habló Ahora, mucho pues de se lo ha ella. callado. Pues porque eso es lo bonito, que tengas una pequeña sorpresa. Yo me recuerdo de Medina del Campo y de su feria. Qué bueno. Qué bueno. Y ahora les dejamos... Bueno, pero espera, vamos a decirles quién es Manolo. Perdón. O sea, que, Habla de Manolo. O sea, es que Manolo no es que le haya escrito mi abuelo. O... No. Manolo es el bibliotecario de Villaviciosa, en Asturias, que si vais tenéis que ir a visitar esa biblioteca porque es espectacular. Y él es un tío que si yo escribo, creo que es gracias a él, porque siempre hace falta alguien que te diga, hey, que tienes talento, o léete esto, que se parece a lo que tú escribes. Y dices, joder, pues es verdad, me siento identificada con estas novelas que me estás dando y las han publicado. No es algo tan raro. Y luego lees lo tuyo y dices, bueno, pues igual lo mío es verdad que no es tan malo. Pues Manolo es mi camello literario, mi escudero literario, un tío que sabe una barbaridad, que además, a pesar de tener 60 y pico años, es el más moderno, el que está al día de todo lo que se publica, de lo último en música también, y que te pone a vivir. Así que me hace muchísima ilusión que hayas conectado y te ibas a llevar genial con él. Tuvimos el atrevimiento de llamarle, fue amabilísimo. Me tiré 25 minutos hablando con él. Tengo una lista de libros pendientes que no sé si me va a dar la vida. Manolo, la verdad, es un tío grande y, Sí. bueno, conecta un poquito más. No, tenéis que ir a Villaviciosa. Hay que ir a Villaviciosa y organizar allí un intercambio cultural. Tenemos guía, tenemos a Manolo recomendando. Sí. Y bueno, antes de despedirnos, yo no sé si alguien tendrá alguna pregunta comprometida para Carolina, o si queréis quedaros con la expectativa de todo ese núcleo, ese mundo nuevo cerrado, porque tampoco vamos a poder dar muchas pistas. No, es una novela que hay que andarse con cuidado. Es una novela, Sí. a veces se dice de que de determinada experiencia uno no ha salido indemne, no ha salido igual, y Bresno es un lugar del que nadie sale como entró, eso Mira, seguro. Yo, desde que empecé a publicar, he ido cogiendo confianza y en las presentaciones me suelo encontrar más o menos cómoda, pero con Bresno me está costando más. Me está costando hablaros de la novela, no sé si se ha notado o no. Y el otro día estuve en una presentación de John Bilbao y decía, los riesgos de la... Bueno, estáis aquí y esos son los riesgos de venir a una presentación. Y es cierto, claro, es que la puedes cagar en la presentación. Y bueno, pues sí, yo hablo y tiro para adelante, ¿no? Pero con Bresno me cuesta, porque además yo he estado tan obsesionada como la propia protagonista. Y casi que no, o sea, se publicó porque el editor dijo basta ya, hay que publicarla ya.
pero yo seguía obsesionada. Entonces no he cerrado todavía página y ni tengo la objetividad y la distancia tal vez ideal como para argumentar, ¿no? A mí me fascinan esos escritores que hablan de su obra como si fueran ensayistas. Yo necesito ahí al reseñista, al lector que haga su lectura, porque a mí me cuesta mucho decir de qué va. Sí, es que al final cuesta un es montón. el origen de una leyenda, no se puede explicar el origen de la leyenda. Yo te querría preguntar si para ti, para tu protagonista, ha supuesto una especie de viaje iniciático en el que te haya podido transformar el escribir la novela, en el que tú al finalizar te encuentres en algo cambiada, que hayas tenido una experiencia que te haya resultado, pues eso, transformadora a ti a nivel personal. Sí. Así ha sido. Y quien me conoce, yo creo que leyendo Brezno encuentra mucho que tal vez yo oculto, pero se ve. Entonces, como viaje iniciático, no sé si me ha dejado en una posición más cómoda. Digamos que cuando terminé Tarada, que es mi anterior novela, acabé muy a gusto y liberada. Quité muchas ataduras y fui todo lo gamberra que quería ser con Tarada, ¿no? Pero con esta he vuelto a una posición intimista que, bueno, pues que a veces te lleva, además coincide con cumplir los 40, que a veces te lleva a territorios inestables, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista literario, estoy súper feliz, muy contenta, orgullosa de haberlo escrito. Empecé a escribirla hace 8 años y los últimos 3 han sido de dedicación plena. Entonces es un poco un viaje iniciático doble. Yo solo una apreciación, no es una pregunta. Me parece que has explicado, no explicando, de manera fascinante la novela, porque si algo es verdad es que genera mucho más interés el misterio que le has dado. Creo que no explicarla es un acierto, siendo además una novela con misterio, ¿no? Que es de suspense, vamos a decir, o sí, cierto terror. Sí, hay un terror psicológico. Pues a mí me parece que es acertado. Hay una fantasía, hay un realismo también por toda la parte de la familia, de la niñez, de la infancia. Hay una parte muy lírica por la música. Sí. Es que, si me permitís, yo diré que no lo ha explicado porque no se puede tampoco explicar, no se puede explicar el sabor picante a alguien que no ha comido algo picante. No se puede explicar a qué sabe el azúcar a alguien a quien no lo ha probado. Y es una experiencia que hay que vivir, como lo es comer picante o como otras muchas que no se puede explicar los colores a alguien que no los ha visto. Pero eso no es una inmersión tan completa en tantos aspectos de la personalidad humana y en tantos caminos que no se puede explicar sin pasar por ella. Y luego tiene una parte de la que no hemos hablado, que es la del manuscrito, ¿no? Y que ahí entra pues en lo que llaman novela literaria, ¿no? Lo que es la reflexión sobre el proceso creativo, ¿no? Lo metaliterario. ¿Cuál es ahí está la ahí. reflexión que crees tú que te aporta o que nos aportas tú sobre el proceso creativo? Que quiero decir que hay un manuscrito dentro de la novela, ¿no? Hay que es muy importante ese manuscrito ahí, con lo cual la novela dentro de la novela, las obsesiones del escritor, las obsesiones del creador de unas canciones, que no sé, me cuesta definirla, sí. Bueno, el camino es ese, obsesión de unos personajes de otros, cómo esas obsesiones conectan, y al final sin esas obsesiones no avanzaría ninguno de ellos y a la vez no estarían en las situaciones en las que les colocas. Entonces creo que esa metaliteratura en la que la novela habla de la novela es una reflexión sobre la reflexión, pero tiene un final equilibrado, no se te va de la mano.
porque uno puede empezar a darle vueltas al mismo concepto, quedarse ahí y acabar aburriendo a las ovejas. Claro. En este caso no se pierde en ningún momento la tensión, el querer pasar a la siguiente página, a ver cómo eso va adelante. Y es un equilibrio que me parece muy, muy complicado, en lo técnico y en lo narrativo complicadísimo. Pues me alegro. Me están haciendo señas por ahí. De verdad que voy a pasar de ser el organizador al malo de la feria, pero es que lamentablemente vamos contra reloj con la programación. Es un placer escucharos, la novela es una maravilla, tener a Carolina Sarmiento en Medina del Campo es un privilegio. La presentación que ha hecho José David, de verdad que yo creo que ha sido maravillosa. Muchísimas gracias a todos. A partir de ahora Carolina va a estar en la caseta de firmas de la feria y espero que firmes muchísimos ejemplares porque te lo mereces. Y vamos con los preparativos del recital poético musical que tenemos a continuación. Gracias. Muchas gracias.